Bienvenidos a un programa más de Coram con el pastor Cristian Villa, un programa de estudio bíblico cuyo propósito es el de glorificar a Dios. Continúe en sintonía de Coram. Imagina que estás caminando en medio de un bosque denso en la noche más oscura que puedas concebir. No hay luna, no hay estrellas. A tu alrededor escuchas susurros, ruidos extraños, voces que te llaman desde diferentes direcciones, cada una asegurando conocer el camino de salida. Una voz te dice que mires en tu interior y sigas tus propios sentimientos. Otra, sin embargo, te promete una revelación mística y secreta. Y una más te exige que te sometas a sus tradiciones humanas para no perderte. En medio de esa penumbra espiritual, de repente una luz deslumbrante y perfectamente clara corta la oscuridad, trazando un camino seguro y firme bajo tus pies. No necesitas adivinar, estimado oyente, no necesitas buscar más luces, ni escuchar más susurros. El camino ha sido completamente iluminado. Bienvenido a un nuevo episodio de Coram Deo, un espacio donde buscamos vivir conscientemente en la presencia de Dios, bajo su mirada soberana y para su gloria. Hoy nos adentraremos en una doctrina que no solo sostiene la estructura de la fe reformada, sino que guarda la salud espiritual de tu alma. Cada día hablamos acerca de la suficiencia de las Escrituras. Vivimos en una época de insatisfacción crónica. Al igual que el hombre contemporáneo busca desesperadamente su identidad en los deseos fluctuantes de su propio corazón, cayendo en ese individualismo expresivo y destructivo, muchos creyentes sufren de un vacío similar. Nos hemos acostumbrado a buscar algo más. Buscamos el último libro de moda, la última técnica de crecimiento personal, o esperamos con muchas ansias que un predicador nos dé una palabra fresca o una revelación directa del cielo. Pero, estimado oyente, la pregunta confrontadora que debemos hacernos hoy es, cuando abrimos la Biblia, ¿creemos realmente que lo que Dios ha hablado allí es suficiente para nuestra vida? ¿O en la práctica tratamos su palabra como si estuviera incompleta? Para comprender la gloria de la suficiencia bíblica, debemos comenzar, estimado oyente, reconociendo nuestro punto de partida. Como criaturas estamos rodeados por la revelación de Dios. Y el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 1, los versículos 19 y 20, que las obras de la creación manifiestan de tal manera el eterno poder, la sabiduría y la bondad del Creador, que toda la humanidad queda completamente sin excusas ante su presencia. Nuestra propia conciencia, como leemos en Romanos capítulo 2, verso 14 y 15, lleva impresa la ley de Dios, acusándonos y defendiéndonos en nuestros pensamientos. Sin embargo, aunque esta revelación general es real e innegable, la teología reformada nos recuerda con un realismo pastoral abrumador que es del todo insuficiente para salvarnos. Bueno, la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque la creación te dice que hay un Dios soberano, es un Dios justo, pero no te puede decir cómo ser reconciliado con Él. El bosque, las estrellas y tu propia moralidad te muestran tu culpabilidad, pero jamás podrán revelarte al Salvador. Como nos advierte una vez más las Escrituras en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 y también en 1 Corintios capítulo 2, verso 13 y 14, nos muestra que la sabiduría de este mundo tiene un límite infranqueable. El hombre natural, por más inteligente o místico que sea, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura. No podemos encontrar la salvación mirando hacia adentro, ni explorando los confines del universo físico. Necesitamos que Dios hable. Necesitamos una revelación especial. Y Dios
En su infinito amor, en esa condescendencia voluntaria, ha hablado, estimado oyente. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 15 al 17, se nos asegura que las Sagradas Escrituras tienen el poder de hacernos sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús, y que cada palabra inspirada por Dios está diseñada para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escucha bien, estimado oyente, la profundidad de esta verdad. El consejo entero de Dios acerca de todo lo necesario para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto en la Escritura, o bien, por buena y necesaria consecuencia, puede ser deducido de ella. Ahora, medita en esto por un momento. Dios no dejó cabos sueltos. Todo lo que necesitas para glorificarle, todo lo que necesitas para ser salvo, todo lo que define cómo debes creer y cómo debes vivir en este mundo, ya ha sido revelado. Hay verdades que están expresamente escritas, claras y directas en la superficie del texto. Cuando nosotros leemos en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay misterio interpretativo. Está explícito. Cuando Cristo mismo nos dice en el Evangelio que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad, estamos ante promesas claras e inamovibles. Pero Dios también nos llama a pensar, nos llama a meditar, a usar la razón santificada por el Espíritu Santo. Y aquí es donde entra lo que la Confesión de Fe de Westminster llama la buena y necesaria consecuencia. No somos llamados a ser lectores pasivos, no somos llamados a ser lectores superficiales que solo buscan un versículo aislado para probar un punto de forma legalista o descontextualizada. Somos llamados a conectar las Escrituras, a comparar pasaje con pasaje, entendiendo que el autor divino es perfectamente coherente consigo mismo. Piensa, por ejemplo, en cómo Jesús mismo defendió la doctrina de la resurrección en Mateo capítulo 22, los versos 29 al 32, ante los saduceos. Él no citó un versículo del Antiguo Testamento que dijera explícitamente habrá una resurrección física al final de los tiempos. No. En su lugar, apeló a las palabras de Dios a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y luego dedujo con una lógica impecable y divina: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cristo demostró que una verdad deducida legítimamente de la Escritura tiene exactamente la misma autoridad divina que una afirmación explícita. Lo mismo ocurre cuando la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 15, el verso 15 al 18, aquí comparó las profecías del Antiguo Testamento para deducir el lugar de los gentiles en el Nuevo Pacto, sin necesidad de un mandamiento directo de la ley ceremonial. ¿Ves la riqueza en esto, estimado oyente? La suficiencia de la Biblia no significa que sea un manual de instrucciones plano, donde buscas un índice temático para cada pequeña decisión de tu día. Significa que contiene los principios perfectos y suficientes para moldear tu cosmovisión completa. Por supuesto que hay aspectos prácticos que la Escritura no detalla. La Biblia no te dice a qué hora exacta debe reunirse tu iglesia local el domingo, si deben sentarse en bancos de madera o en sillas, o si deben usar micrófonos y luces artificiales. La confesión aborda esto con una sabiduría pastoral increíble, al reconocer que existen circunstancias comunes a las acciones y sociedades humanas que deben ordenarse por la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, pero siempre bajo las reglas generales de la palabra, que deben observarse estrictamente. Cosas como el orden,
la decencia, la edificación mutua que Pablo detalla en 1 Corintios capítulo 14, verso 26 y 40. Deben gobernar nuestras decisiones prácticas en la iglesia, evitando introducir elementos que Dios jamás ha mandado. Y es precisamente en este punto, estimado oyente, donde la suficiencia de la Biblia se levanta como un estandarte de libertad. Esa libertad contra los dos grandes errores que han asediado a la Iglesia a lo largo de la historia. El primero de ellos es la tentación de añadir las tradiciones de los hombres. Históricamente, la Iglesia Católica Romana ha enseñado que la Escritura no es suficiente por sí misma, argumentando que se necesita la tradición de la Iglesia y el magisterio papal para completarla y darle autoridad real ante los hombres. Pero cuando añadimos exigencias humanas a la fe o al culto, pretendiendo que son mandamientos de Dios, estimado oyente, caemos bajo la severa reprensión de Isaías capítulo 29 verso 13 y de Mateo capítulo 15 verso 9, donde dice: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cargar la conciencia del creyente con reglas humanas que Dios no ha impuesto no es piedad, es una tiranía espiritual que destruye la verdadera libertad que Cristo nos compró con su sangre. Un segundo gran error, sumamente común en nuestros días, en estos tiempos contemporáneos, es la búsqueda de nuevas revelaciones del Espíritu. ¿Cuántas veces escuchamos a personas decir con ligereza: el Señor me dijo, o tuve una visión que me reveló una nueva dirección para la iglesia? Hermano, hermana, debemos ser claros y firmes en este punto. Las antiguas formas en que Dios revelaba su voluntad de manera directa han cesado con la culminación del canon bíblico. Buscar nuevas palabras hoy es una ofensa directa a la perfección de lo que Cristo ya consumó. Como bien argumentaba el teólogo puritano John Owen, si estas supuestas revelaciones privadas coinciden con la Biblia, son del todo innecesarias. Y si contradicen la Biblia, son completamente falsas. No necesitamos luces nuevas, escritas en el aire. Necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, esos ojos ciegos, para contemplar las maravillas de la luz que ya ha sido revelada una vez y para siempre en las Escrituras. Aquí, estimado oyente, llegamos al epicentro glorioso de esta doctrina. La suficiencia de la Escritura es, en última instancia, la suficiencia de Jesucristo, como nos enseña en Colosenses capítulo 2, verso 3. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es la sustancia, la realidad de todas las sombras del Antiguo Testamento, como leemos en Colosenses capítulo 2, verso 17. Dios no construyó un puente incompleto que nos deje a mitad de camino del cielo, esperando que completemos el trayecto con nuestras propias emociones, con nuestras filosofías o con nuestros méritos. En Cristo, el Verbo hecho carne, tenemos una salvación perfecta, completa e inquebrantable. La Biblia, estimado oyente, es suficiente, y es suficiente porque Cristo es suficiente, y la Biblia es el libro que da testimonio de él. Pero, ¿por qué entonces nos cuesta tanto deleitarnos en esta suficiencia? ¿Por qué abrimos la Biblia y a menudo nos parece un libro seco, distante y aburrido? La respuesta humillante, estimado oyente, es que nuestro pecado, nuestra necedad natural, nos ha dejado sordos, ciegos a la voz de Dios. La Escritura es objetivamente perfecta. Es clara en las verdades necesarias para la salvación. No necesitas ser un erudito en idiomas antiguos para entender el camino de la gracia. Un niño o una persona sin educación formal pueden comprender el Evangelio mediante el uso ordinario de los medios de gracia. Pero, subjetivamente, debido a nuestra caída, necesitamos desesperadamente la iluminación interna del Espíritu Santo. Como leemos
en 1 Corintios capítulo 2, verso 9 al 12. Aquí necesitamos que Dios nos enseñe por su Espíritu, abriendo nuestro entendimiento para abrazar con amor la fe viva, lo que ya ha sido escrito. Cuando el Espíritu Santo resplandece en tu corazón, por y con la palabra, la Biblia deja de ser un texto frío en una página. Se convierte en el pan diario que nutre tu alma, en la espada de doble filo que discierne tus pensamientos más íntimos y en el consuelo inquebrantable que te sostiene en medio del sufrimiento. Es entonces cuando comprendes el llamado pastoral de los reformadores. Toma y lee. No dejes que la voz de tu Creador sea ahogada por el ruido incesante de un mundo distraído. Querido oyente, detente por un momento en medio de tu caminar diario. Examina tu corazón. Piensa en las horas que pasas consumiendo las opiniones cambiantes de las redes sociales, buscando respuestas en psicologías de moda o tratando de apagar tu sed espiritual en cisternas rotas que no tienen agua. Piensa en cuántas veces has descuidado la lectura atenta, la meditación y la predicación fiel de la palabra de Dios, buscando en su lugar esas experiencias místicas o un entretenimiento superficial en el culto. Si la palabra de Dios vivo y verdadero es perfecta, si la palabra de Dios vivo es inerrante, es santa y del todo suficiente para guiar cada uno de tus pasos en esta vida hacia la gloria eterna, entonces, ¿cómo estoy viviendo esto delante del rostro de Dios? Muchas gracias por tu sintonía. Llegamos al final de otro estudio de Coram Deo. Esperamos en el Señor que el estudio haya contribuido a su crecimiento espiritual. Hasta pronto.